Nunca olvidaré el sonido de las copas entrechocando, ni el eco de las risas que se alzaron después de aquellas palabras. Estaba allí, sentado en una mesa lateral, apartado del centro, mientras mi hijo, el mismo al que dediqué mi vida entera, alzó su copa de vino y dijo frente a 400 personas: «Agradezco a mi suegro, sin él esta fiesta no existiría. Mi padre, bueno, él está allí», y señaló con la copa hacia mí, con un gesto de desprecio que no admitía interpretación. Hubo un silencio breve, como si todos en la sala se preguntaran si aquello había sido un error, un malentendido, pero entonces alguien rió, y luego otro, y en cuestión de segundos las 400 voces se unieron en carcajadas, carcajadas que me atravesaron el pecho como flechas ardientes. No fueron risas de cortesía, no, fueron risas de burla, de complicidad con el insulto, de desprecio colectivo hacia un hombre de 61 años que, en ese instante, comprendió lo solo que estaba. Sentí las miradas clavarse en mí, algunas divertidas, otras incómodas, otras francamente crueles, y mientras todos se dejaban arrastrar por aquel momento de humillación, yo permanecí inmóvil, con las manos sobre la mesa, apretando el mantel como si de ese gesto dependiera no desmoronarme delante de todos. Él siguió hablando como si nada, como si yo no existiera más que como una sombra en el salón, alguien que debía estar allí porque la sangre lo exigía, pero no porque su corazón lo reconociera. Yo lo miraba y me costaba creerlo. Lo había visto nacer. Había sostenido su cuerpo frágil en mis brazos, había trabajado jornadas interminables para darle un techo y estudios, había sacrificado mis propios sueños para que él pudiera construir los suyos, y ahora, en el día más importante de su vida, me reducía a un simple «él está allí». Ni siquiera mi padre, ni siquiera un gesto de respeto vacío. Solo esa frase cruel que convirtió a todos los invitados en testigos de mi derrota. El aire se volvió espeso. Yo escuchaba los murmullos, las copas alzándose, las conversaciones retomándose como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de mí algo se quebró. Quise levantarme y gritarle a todos lo que había hecho por él. Quise contar cómo mi espalda se había curvado de tanto cargar herramientas, cómo mis manos se habían llenado de grietas, para que él pudiera tener lo que yo jamás tuve, pero no lo hice. Me quedé callado observando, porque en ese instante comprendí que cualquier palabra mía sería interpretada como la queja patética de un viejo resentido. El banquete continuó, los músicos siguieron tocando, los fotógrafos capturaban sonrisas, y yo sentía que cada nota de aquella música se burlaba de mí. Miraba a mi alrededor y veía a mi familia política, a amigos, a colegas de mi hijo, a empresarios que él tanto admiraba, y todos parecían más atentos a la imagen de éxito y felicidad que a la realidad de lo que acababa de pasar. Para ellos, yo era solo una figura secundaria, un hombre del pasado que debía mantenerse en silencio, agradecido por estar invitado. El orgullo de padre no me servía de nada en esa sala. Había sido reemplazado por la vergüenza, pero lo peor aún estaba por venir. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a levantarse para brindar de nuevo, el camarero se me acercó con una carpeta negra en las manos. Me incliné, curioso, pensando que quizá era un error, pero cuando la abrí, sentí que la sangre se me helaba. Allí, perfectamente detallada, estaba la cuenta de la boda. 300.000. 300.000 que habían salido de mis bolsillos, de mis ahorros, de la vida que yo había hipotecado en nombre de un hijo que ahora me señalaba con desprecio. El camarero me entregó la carpeta sin sospechar que llevaba en sus manos la bomba que haría estallar aquella farsa. Levanté la vista, y mi hijo seguía riendo, rodeado de su esposa, de su suegro y de sus amigos. Nadie parecía pensar en el costo de aquella fiesta, en los meses de planificación, en los sacrificios que yo había hecho para sostenerla. Porque fui yo y no otro, quien organizó todo, quien negoció con proveedores, quien puso el dinero sin alardes, quien creyó que este día era una oportunidad para sellar la unión de una familia, y allí estaba él, adjudicando todo el mérito a su suegro, despojándome de mi lugar, como si mi esfuerzo fuera invisible. En ese momento me levanté. El murmullo se detuvo poco a poco. Caminé hacia el centro del salón con la carpeta en las manos.
Se hizo un silencio expectante. Todos me miraban, algunos con curiosidad, otros con fastidio, otros con ese nerviosismo que se respira cuando algo está a punto de romperse. Yo abrí la carpeta y mostré la cuenta, con los números claros, innegables. 300.000, dije con la voz firme, más firme de lo que esperaba. Vi cómo las sonrisas se borraban de golpe, cómo mi hijo palidecía, cómo su suegro tragaba saliva. La verdad, desnuda, brillaba frente a todos. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, tomé la hoja y la rompí en pedazos frente a sus ojos. El papel crujió como un disparo. Los pedazos cayeron al suelo lentamente, como nieve sucia que anunciaba el fin de una mentira. «Ahora es problema tuyo», dije, y mi voz resonó en el salón con la fuerza de un trueno. Nadie se atrevió a reír. Nadie aplaudió. El silencio fue absoluto, un silencio que pesaba más que todas las risas que había soportado minutos antes. Y allí, en medio de aquel salón, supe que nada volvería a ser igual. Después de aquella humillación, cuando regresé a mi casa esa misma noche, me senté en la penumbra del comedor, con las manos aún temblando por la rabia y la tristeza. Sobre la mesa quedaban los restos de un café frío que no había podido beber, y alrededor de mí todo parecía más vacío que nunca. Cerré los ojos, y como si el silencio de la madrugada me obligara a retroceder, comencé a recordar. Recordar todo lo que había dado por mi hijo, todo lo que había sacrificado sin pedir nada a cambio, y cómo cada una de esas memorias, que antes me llenaban de orgullo, ahora se convertían en dagas que se clavaban en mi pecho al darme cuenta de que él nunca lo valoró. Lo vi nacer en un cuarto de hospital pequeño, donde las paredes parecían sudar por el calor y el cansancio de aquella madrugada. Recuerdo cómo lloraba con una fuerza que me hizo pensar, ese niño será fuerte, más fuerte que yo. Lo tomé en mis brazos y juré que nunca le faltaría nada, que haría lo imposible para que viviera una vida mejor de la que yo tuve. Ese juramento se convirtió en mi norte, en el motor de mis días, en el alivio de mis noches, aunque nadie más lo supiera. A los 5 años, lo acompañé de la mano en su primer día de escuela. Iba nervioso, apretando mis dedos con fuerza, y yo le decía que todo saldría bien, que los maestros serían buenos, y que haría amigos. Cuando lo dejé en la puerta, supe que estaba entregando al mundo una parte de mí, y mientras otros padres se marchaban con indiferencia, yo me quedé un momento más, observando desde lejos, hasta asegurarme de que no lloraba, hasta confirmar que entraba confiado. Ese fue mi primer gran desprendimiento, dejarlo ir, aunque fuera solo por unas horas, con la esperanza de que aprendiera a volar. Pero volar cuesta, y cada ala necesita sostén. Así fue como trabajé incansablemente, primero en oficios que me destrozaban las manos y la espalda, luego en trabajos más estables que me robaban horas de sueño, pero siempre con el mismo propósito, que él nunca pasara hambre, que tuviera ropa limpia, cuadernos nuevos, zapatos que no le lastimaran los pies. Recuerdo haber pasado inviernos enteros con el mismo abrigo viejo, porque prefería gastar en una chamarra para él que en mí. Recuerdo haber rechazado oportunidades para mí mismo, pequeños lujos que nunca me permití, porque lo que tenía alcanzaba apenas para su futuro. Con los años fui viendo cómo crecía y cambiaba. Hubo tardes en las que llegaba cansado, arrastrando los pies, y aún así me sentaba con él a repasar las tablas de multiplicar o a escuchar sus historias interminables sobre la escuela. Hubo noches en que se enfermaba y yo pasaba en vela a su lado, mojándole la frente con paños húmedos, temiendo que la fiebre se lo llevara. Y hubo días, también, en los que llegaba con calificaciones bajas y me miraba con miedo, esperando un castigo que nunca llegó. Yo no era un padre perfecto, pero intenté ser uno justo, paciente, presente. Cuando fue adolescente, la distancia comenzó a crecer. Ya no buscaba mi consejo, ya no me acompañaba al taller, ya no quería escuchar mis historias de juventud. Prefería encerrarse en su cuarto o salir con amigos. Lo entendí. Era parte de la vida, parte de ese proceso en el que los hijos se desprenden de los padres. Me dolía, pero lo aceptaba, porque creía que en el fondo me quería, aunque no lo dijera. Confiaba en que algún día, al ser adulto, reconocería todo lo que hice por él. Recuerdo la primera vez que pidió dinero para comprarse ropa de marca.
Yo sabía que era un gasto innecesario, que bastaba con lo que tenía, pero lo vi tan ilusionado que trabajé horas extra y se lo di. Y aunque no lo dijo en voz alta, vi en sus ojos un brillo de satisfacción que me hizo sentir que valía la pena. Recuerdo también cuando quiso estudiar en la universidad más costosa de la ciudad, y aunque supe que sería un sacrificio enorme, acepté. Vendí herramientas, pedí préstamos, hice malabares con los gastos de la casa, porque eso hacía un padre, tragarse el orgullo y romperse el lomo por el futuro de su hijo. Y sin embargo, allí estaba yo, después de tantos años, recordando todo eso con un nudo en la garganta, sabiendo que para él todo se reducía a un gesto de desprecio en medio de una boda lujosa. Todo mi esfuerzo había sido borrado de un plumazo. No importaban los inviernos fríos, ni las noches en vela, ni las deudas que aún arrastraba. No importaba que, de no ser por mí, esa fiesta jamás habría existido. Yo era invisible para él, un adorno incómodo, alguien a quien apenas reconocía como parte de su historia. Esa noche, mientras repasaba cada recuerdo, entendí que no había sido un descuido ni un error momentáneo. Mi hijo había elegido negar mi existencia porque era más cómodo, porque en su nuevo mundo de apariencias yo no encajaba. Y en ese momento, sentado solo en mi comedor, supe que lo que había perdido no era el respeto de los demás, sino algo mucho más doloroso, el respeto de mi propio hijo. Siempre dicen que la infancia de un hijo es el tesoro más puro que un padre guarda en la memoria, un cofre lleno de risas, pasos torpes, abrazos inesperados y pequeñas palabras que se vuelven eternas. Y sí, durante muchos años, así lo creí, así lo sentí, que cada instante compartido con él era una joya que debía proteger. Pero desde la humillación en su boda, cuando repaso su niñez, ya no puedo ver esos recuerdos con la misma luz. Ahora, cada escena parece teñida de una sombra que yo no supe reconocer a tiempo, como si su traición hubiera echado raíces mucho antes de que pudiera verlo. Recuerdo, por ejemplo, cuando tenía apenas 6 años y un vecino lo encontró arrojando piedras a la ventana de su coche. El hombre vino furioso a reclamarme, y yo, aunque sentí vergüenza, lo defendí diciendo que solo era un niño, que no sabía lo que hacía. Al hablar con él después, en vez de mostrar arrepentimiento, me miró fijo y me dijo con una voz extrañamente firme: «No importa, papá, tú siempre me vas a defender». En ese momento lo tomé como una frase ingenua, como la seguridad de un hijo que confía en su padre. Pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que era también un aviso. Ya entonces comprendía que podía hacer lo que quisiera, porque yo siempre estaría allí para salvarlo, para limpiar sus culpas. También me vienen a la mente los días en que lo llevaba al parque. Yo lo observaba correr tras una pelota, reír con otros niños y sentía un orgullo inmenso, como si el mundo me devolviera una pequeña recompensa por tanto sacrificio. Sin embargo, había gestos que ahora entiendo de otra manera. A veces se burlaba de niños más pequeños, los empujaba, les arrebataba los juguetes. Cuando yo lo reprendía, se cruzaba de brazos, me miraba con desafío y decía: «¿Y qué? Igual tú me vas a comprar otro». En aquel entonces yo lo justificaba diciendo que era travieso, que era parte de crecer, que ya aprendería a ser mejor. Pero hoy sé que lo estaba malcriando, que con cada concesión, con cada justificación, le enseñaba que podía pisotear a otros y aún así ser recompensado. No puedo evitar recordar una tarde de lluvia. Tendría unos 10 años. Habíamos llegado a casa empapados, y al abrir la mochila, descubrí que había roto a propósito sus cuadernos, dibujando groserías en las portadas. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me respondió que no le gustaba estudiar, que no necesitaba aprender porque algún día tendría todo gracias a mí. Fue como una bofetada disfrazada de sinceridad infantil. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Yo, que apenas había terminado la primaria y me mataba para que él tuviera lo que yo nunca tuve, escuchaba de sus labios que el esfuerzo no tenía sentido porque yo siempre estaría detrás, sosteniéndolo todo. En esos recuerdos se revela ahora un patrón. Mi hijo nunca aprendió la gratitud. Cada gesto mío, cada sacrificio, él lo veía como un derecho, no como un regalo. Y yo, ciego por el amor, confundí su indiferencia con inocencia, su desdén con rebeldía adolescente.
No quise ver lo que estaba frente a mis ojos, que se estaba formando un hombre incapaz de valorar lo que tenía, un hombre que, llegado el momento, sería capaz de señalarme con desprecio delante de todos. Recuerdo que a los 12 años, cuando le regalé una bicicleta, en vez de abrazarme con alegría, me dijo: «Es bonita, pero la de mi amigo es mejor». Aquella frase me dolió más de lo que demostré. Sonreí y le dije que en el futuro le compraría una mejor, pero dentro de mí una herida se abrió. Esa herida, con los años, se fue llenando de frases como esa, de pequeñas decepciones que yo enterraba para no enfrentar la realidad. Porque aceptar que tu hijo no te valora es aceptar que algo fallaste en el camino, que todo tu esfuerzo pudo haber sido en vano. Hubo momentos tiernos, claro que sí. Recuerdo noches en que venía corriendo a mi cama después de una pesadilla, buscando refugio en mis brazos. Recuerdo el día en que me dijo que quería ser como yo cuando creciera, y yo casi lloré de emoción. Pero ahora me pregunto si esas palabras eran sinceras o solo parte de la dependencia infantil, un reflejo pasajero de alguien que aún no conocía la ambición ni el orgullo, porque con el tiempo esas frases desaparecieron, sustituidas por exigencias, por reclamos, por comparaciones con otros padres que, según él, le daban más libertad o más lujos. Hoy, con el corazón en pedazos, me atrevo a pensar que en esa infancia ya estaba escrito lo que vendría. Que mi hijo, desde muy temprano, aprendió a aprovecharse de mi amor, a manipularlo, a darlo por hecho, y que yo, cegado por la ternura y la ilusión de verlo crecer, me convertí en cómplice de esa ingratitud. No lo eduqué con la firmeza suficiente, no lo enfrenté cuando debía hacerlo, y ese error me persigue como un fantasma que no me deja dormir. Porque ahora, cuando cierro los ojos, lo veo niño de nuevo, con esa mirada traviesa que tanto me enternecía, y me doy cuenta de que en esa travesura ya se escondía el hombre que años después me humillaría frente a 400 personas. La infancia debería ser un refugio de recuerdos cálidos, pero para mí se ha vuelto un espejo distorsionado, un espejo que me devuelve la imagen de un padre ingenuo y de un hijo que incluso en su inocencia ya estaba aprendiendo a ser traidor. Con los años aprendí que los silencios de una mujer pueden ser más poderosos que sus palabras. Teresa, mi esposa, la madre de mi hijo, nunca fue de gritar ni de discutir en público, pero su manera de callar, de bajar la mirada o de soltar frases medidas con un veneno invisible, tenía un efecto devastador. Muchas veces, después de que yo regañaba al niño por una travesura, ella se acercaba a él y le susurraba algo al oído cuando creía que yo no la escuchaba. No le hagas caso a tu padre, está cansado, o ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como quiere. Esas palabras, tan pequeñas, tan aparentemente inofensivas, eran cuchillos que abrían grietas en la imagen que mi hijo tenía de mí. Lo que yo intentaba construir con disciplina y cariño, ella lo socavaba con frases al pasar, con gestos de desdén, con una complicidad que me dejaba en el papel de villano. Recuerdo claramente una noche en que discutimos porque yo había trabajado hasta tarde y llegué agotado. Mi hijo había dejado su tarea sin hacer y yo lo reprendí. Teresa, en lugar de apoyarme, dijo delante de él: «Déjalo tranquilo, al fin y al cabo, ¿para qué le va a servir tanta matemática si lo que importa en la vida son los contactos, no los libros?» Esa frase se quedó clavada en mi memoria. No solo porque contradijo mi esfuerzo de inculcarle disciplina, sino porque revelaba la mentalidad que ella misma arrastraba. Una vida donde la apariencia y la conveniencia pesaban más que la verdad y el esfuerzo. No me di cuenta en ese momento, pero ahora sé que mi hijo absorbió de su madre la idea de que yo era un obstáculo, un hombre anticuado que solo servía para trabajar y aportar, pero que no debía ser tomado en serio como ejemplo. El matrimonio con Teresa nunca fue sencillo. Yo la amé desde que la conocí, con un amor sincero y torpe, dispuesto a darlo todo. Ella, en cambio, siempre fue más calculadora. No digo que no me quisiera, pero su manera de querer estaba condicionada por lo que yo podía ofrecer. Cuando éramos jóvenes, soñaba con cosas que yo no podía darle, viajes, lujos, joyas. Yo hacía lo que podía, pero nunca fue suficiente. Con el tiempo, ese desencanto se transformó en resentimiento,
y aunque rara vez me lo decía de frente, lo transmitía en su manera de tratarme. Y lo peor fue que ese resentimiento lo sembraba también en nuestro hijo, como si quisiera que él creciera con la idea de que yo era un hombre limitado, alguien digno de respeto por obligación, pero no de admiración. Hubo discusiones en las que ella me acusaba de ser demasiado duro, demasiado rígido, de no saber disfrutar la vida. Siempre piensas en el dinero, en el trabajo, en el futuro. ¿Cuándo vas a pensar en nosotros?, me decía, olvidando que precisamente trabajaba para que no les faltara nada. A veces, en medio de la rabia, lanzaba frases que se le escapaban como latigazos. Tu hijo merece algo mejor que un padre que solo sabe ensuciarse las manos en un taller. Y esas palabras, aunque dichas en caliente, no se las llevó el viento. Mi hijo estaba allí, escuchando, grabándolas en su memoria, dejándose influir por la visión que ella sembraba. Yo me quedaba callado, impotente, porque sabía que replicar solo aumentaría el desprecio. Con el tiempo, empecé a notar que mi hijo prefería hablar con ella antes que conmigo para cualquier decisión. Le pedía permiso a ella, no a mí. Le contaba sus problemas a ella, no a mí. Si yo daba una orden, buscaba en los ojos de su madre una señal de aprobación antes de obedecer. Era como si ella se hubiera convertido en el filtro entre nosotros, como si yo hubiera sido relegado a un segundo plano en mi propio hogar. Y lo más doloroso es que yo lo permití, porque amaba a Teresa y creía que lo hacía por el bien de la familia. No entendí que estaba perdiendo poco a poco el lugar que me correspondía como padre. Una vez, cuando él tenía 15 años, llegó tarde a casa después de una fiesta. Yo estaba preocupado y lo esperé despierto. Cuando entró lo enfrenté con dureza. Le dije que debía respetar las reglas de la casa, que la vida no era un juego. Él me respondió con una insolencia que me dejó helado. Tú cállate, que ni siquiera entiendes cómo funciona el mundo. Déjame hablar con mamá. Y Teresa, en lugar de apoyarme, lo abrazó y me dijo, no seas exagerado, Manuel. Déjalo vivir. Esa fue una de las primeras veces que sentí que lo había perdido, que ya no era mi hijo, sino el hijo de ella. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella humillación en su boda no fue un gesto espontáneo. Fue la culminación de años de pequeñas semillas sembradas por su madre, de frases que lo fueron apartando de mí, de la construcción de una imagen en la que yo era apenas un proveedor, un hombre al que se le agradece por deber, pero al que nunca se le reconoce por amor. Teresa moldeó a nuestro hijo a su manera, y yo, ciego por el amor a ambos, permití que eso ocurriera. Lo más cruel es que, aunque ella ya no está, su voz sigue resonando en mi hijo cada vez que me mira con desprecio. Es como si hablara a través de él, como si la sombra de nuestro matrimonio roto siguiera viva, recordándome que en la guerra silenciosa por el corazón de mi hijo, fui yo el que terminó perdiendo. Siempre pensé que cuando mi hijo alcanzara la adultez, encontraría la madurez que de joven parecía no tener. Creí que con los años aprendería a valorar lo que se había construido con sacrificio, que entendería que la vida no regala nada, que detrás de cada plato servido hay manos que se ensuciaron, detrás de cada techo levantado hay espaldas que se rompieron. Pero me equivoqué. Su entrada al mundo adulto no fue un despertar de gratitud, sino el inicio de una obsesión por aparentar, por construir una vida de éxito hecha a base de máscaras. Lo vi crecer en la universidad como alguien que no estudiaba para aprender, sino para codearse con los que tenían más dinero, con los que podían abrirle puertas que yo jamás podría tocar. Comenzó a traer amigos a casa, jóvenes arrogantes que se reían de mi taller, que hacían bromas sobre el olor de mis manos impregnadas de madera y barniz. Él se unía a esas risas, quizá para encajar, quizá porque ya había decidido que yo no era un modelo a seguir. Y yo, que me mantenía en silencio por amor, sentía como cada carcajada era un ladrillo más en el muro que lo separaba de mí. Después llegaron sus primeras conquistas amorosas, todas mujeres de familias con dinero, hijas de empresarios y políticos, chicas que jamás se habrían fijado en él, de no ser por la fiesta que podía organizar en casa con mi dinero, o por los autos que yo compraba a plazos para que él se sintiera alguien. No le importaba que yo me endeudara, no veía el esfuerzo detrás de cada cosa, solo quería brillar, mostrar, ser visto. Y cada vez que le preguntaba por qué no buscaba una relación más auténtica,
Me respondía con frases que me helaban. Papá, en este mundo no gana el que trabaja más, sino el que se junta con los correctos. Fue entonces cuando apareció en escena su suegro, ese hombre de sonrisa amplia y mirada calculadora que desde el primer día supe que era más astuto que todos nosotros juntos. Él representaba todo lo que mi hijo deseaba ser: dinero fácil, reconocimiento social, prestigio. No tardó en convertirse en una figura de poder en su vida, alguien a quien admirar, a quien imitar, alguien que eclipsaba por completo la figura de un padre que se había partido el lomo en un taller durante décadas. Lo vi con mis propios ojos, cómo mi hijo se inclinaba hacia él, cómo lo escuchaba con atención, cómo lo presentaba con orgullo como el ejemplo a seguir. A mí, en cambio, me relegaba a la sombra. Las cenas familiares se volvieron un escenario de exhibición, mientras yo me sentaba en silencio, con la camisa gastada por los años. Ellos hablaban de inversiones, de viajes, de negocios que yo apenas comprendía. Cada palabra era un recordatorio de que yo ya no pertenecía a ese mundo. Recuerdo una noche en particular en la que su suegro brindó diciendo: «Tu hijo es como un verdadero hijo para mí». Y mi hijo, en lugar de reaccionar, sonrió satisfecho, como si estuviera de acuerdo, como si aquel hombre pudiera reemplazarme con tanta facilidad. Sentí una punzada de dolor tan grande que me excusé antes del postre y caminé a casa solo, con el eco de esa frase repitiéndose en mi cabeza. Con los años, mi hijo empezó a presentarse como un hombre hecho y derecho, un exitoso en su entorno social. Publicaba fotos en lugares caros, se mostraba con ropa de diseñador, se rodeaba de gente que lo aplaudía, pero detrás de esa máscara no había sustancia, no había esfuerzo verdadero, no había sacrificio. Todo estaba construido sobre cimientos que no eran suyos, mis ahorros, mis préstamos, mis desvelos, y él, en lugar de reconocerlo, se inventaba la historia de que su suegro había sido quien le dio el impulso, quien lo ayudó a ser lo que era. Esa mentira, repetida tantas veces, terminó por convertirse en su verdad. Yo lo observaba desde lejos, siempre presente, siempre callado, intentando convencerme de que algún día despertaría, de que algún día vería más allá de las apariencias y me reconocería como el verdadero sostén de su vida. Pero la realidad fue otra. Cada paso que daba lo alejaba más de mí y lo acercaba más al mundo vacío que tanto admiraba. Lo veía reír en las fiestas, estrechar manos importantes, hacer discursos llenos de palabras elegantes que en el fondo no significaban nada. Y yo, que conocía al niño que había sido, sabía que detrás de esa fachada solo había un hombre frágil, sostenido por el sacrificio de otro. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que esa máscara no se la había puesto solo para el mundo, sino también para mí. Ya no era capaz de mirarme como un padre. Me miraba como a un estorbo, como a un recuerdo incómodo de una vida que quería enterrar. Cada palabra suya estaba impregnada de condescendencia, cada gesto era una forma de marcar la distancia. Y cuando en su boda me señaló con desprecio, comprendí que esa máscara ya no se la quitaría nunca. Era su nueva piel, y en ella yo no tenía lugar. El instante en que el camarero se acercó con aquella carpeta negra en las manos quedó grabado en mi memoria, como si fuera una fotografía. Yo estaba sentado, intentando digerir la humillación del brindis, cuando vi cómo caminaba hacia mí con pasos firmes, atravesando el salón repleto de risas, música y copas. Pensé que se trataba de un error, quizá un mensaje mal dirigido, hasta que depositó la carpeta frente a mí con una leve inclinación de cabeza. Sentí las miradas curiosas de algunas personas a mi alrededor, pero nadie prestó demasiada atención. Abrí la carpeta con la calma de quien no sospecha nada, y entonces lo vi, la cuenta detallada de toda la boda, con un total que me dejó helado. 300,000. 300,000 que había salido de mis bolsillos, de mis ahorros de años, de mis noches sin dormir, de cada sacrificio que hice sin que nadie lo supiera. Mis manos temblaron al sostener el papel. No era el dinero lo que me dolía, porque cada peso lo había entregado con la ilusión de ver a mi hijo feliz en el día más importante de su vida. Lo que me desgarraba era el contraste brutal. Hacía apenas unos minutos él había brindado agradeciendo a su suegro, mientras me reducía a una sombra frente a 400 personas. Y ahora
Ese mismo salón iluminado por candelabros lujosos, decorado con flores traídas de quién sabe dónde, esa orquesta que llenaba el aire de música, cada botella de vino descorchada, cada sonrisa satisfecha, todo, absolutamente todo, había sido posible gracias a mí. Yo era el verdadero artífice de esa fiesta, el único que había puesto el cuerpo y el alma para que se hiciera realidad, y aún así había sido borrado de la historia con un gesto de desprecio. El papel me quemaba en las manos. Lo miraba una y otra vez, repasando cada línea, cada número, cada concepto, el banquete, la música, la decoración, la bebida. Todo lo había pagado yo, incluso esas pequeñas excentricidades que mi hijo y su esposa habían exigido sin siquiera consultarme, como si fuera natural que yo estuviera allí para cubrir cualquier capricho. Y sin embargo, en su discurso no fui más que una figura incómoda a la que se señaló con sorna. El contraste entre el papel y sus palabras era tan doloroso que me sentí mareado, como si me faltara el aire en medio de tanta gente. Levanté la vista. Mi hijo seguía en el centro de la sala, riendo con los invitados, orgulloso de su esposa y de su nueva familia política. Su suegro estaba a su lado con la copa aún en alto, disfrutando de un reconocimiento que no le pertenecía. Y yo comprendí, en ese instante, que si me quedaba en silencio una vez más, esa mentira se haría eterna. Todos creerían que el suegro había financiado la boda, que él era el verdadero sostén, mientras yo quedaba relegado a un rincón, reducido a un fantasma que apenas merecía mención. Me levanté. No sé de dónde saqué fuerzas, pero lo hice con una calma que sorprendió hasta a mí mismo. Sentí las miradas clavarse en mí cuando caminé hacia el centro del salón con la carpeta en las manos. La música se detuvo poco a poco, como si los músicos también entendieran que algo estaba a punto de suceder. El murmullo fue apagándose, y lo único que quedó fue el sonido de mis pasos sobre el piso de mármol. Cuando estuve frente a todos, abrí la carpeta y levanté la hoja con la cuenta. 300.000, dije, con una voz que resonó más fuerte de lo que esperaba. Vi cómo algunos invitados se inclinaban hacia adelante para leer, como otros abrían los ojos con sorpresa, cómo mi hijo palidecía poco a poco. 300.000 es lo que costó esta boda, y todo salió de mis bolsillos. Hice una pausa, y el silencio fue absoluto. Ni un vaso tintineó, ni una silla crujió. Todos esperaban mi siguiente palabra. Entonces, con un gesto lento y firme, rompí la hoja en pedazos frente a sus ojos. El sonido del papel al desgarrarse fue como un trueno en medio del salón. Los fragmentos cayeron al suelo, revoloteando como copos de nieve manchada de vergüenza. «Ahora es problema tuyo», añadí, y dejé que cada sílaba cayera pesada, irrebatible, como un martillo sobre la mesa. Las reacciones fueron instantáneas. Algunos se taparon la boca, incapaces de disimular el asombro. Otros se miraban entre sí, incrédulos, como si no supieran si reír o llorar. El suegro, que hasta hacía un momento sonreía con autosuficiencia, se quedó petrificado con la copa a medio camino entre la mesa y sus labios, y mi hijo me miraba con una mezcla de rabia y miedo, como si de pronto hubiera comprendido que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. En ese instante no sentí orgullo ni satisfacción. Sentí dolor, un dolor profundo, pero también una serenidad que no había experimentado en años, porque, por primera vez en mucho tiempo, dije mi verdad sin miedo, sin callar, sin permitir que otros me borraran, y al ver sus rostros, al ver cómo la máscara de éxito se resquebrajaba delante de todos, supe que aquel gesto sería el inicio de algo mucho más grande. La humillación que había sufrido no se borraba, pero ahora ellos conocían la verdad. Y esa verdad, desnuda e implacable, ya no podría ser escondida nunca más. No había terminado de regresar a mi mesa cuando él, con el rostro desencajado y los ojos llenos de furia, se levantó y vino hacia mí. La música ya se había apagado. Los invitados murmuraban en un silencio incómodo, como si fueran espectadores de un drama que nunca imaginaron presenciar en una boda. Me enfrentó en medio del salón, con la voz quebrada por la rabia y el orgullo herido. «¿Qué demonios has hecho? Arruinaste todo. Me avergonzaste delante de todos». Su tono no era el de un hijo hablando con un padre, sino el de un hombre acorralado que busca desesperadamente a alguien a quien culpar.
Lo miré con calma, con esa calma que solo puede tener quien ha soportado demasiado. No respondí de inmediato, y ese silencio lo enfureció aún más. Me señaló con el dedo temblando y gritó: «Siempre lo mismo. Siempre quieres ser el centro, hacerte el importante. No soportas que alguien más reciba reconocimiento. Eres un egoísta». Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Egoísta yo? Yo que había entregado mi vida para que él llegara a ese momento. Yo que trabajé hasta quedarme sin fuerzas, que hipotecé mis sueños para financiar los suyos. Sentí que la indignación me atravesaba como un rayo, pero me mantuve firme, porque sabía que todo lo que dijera o hiciera sería visto y recordado por todos. «Egoísta», repetí en voz baja, y mis palabras resonaron en el salón vacío de música. «¿Tú te atreves a llamarme egoísta, después de que puse hasta el último peso de mis ahorros en esta boda? Después de que me señalaste con desprecio delante de todos, como si fuera una carga, como si yo no significara nada». Mi voz temblaba, no de miedo, sino de dolor. Él me sostuvo la mirada, altivo, y respondió: «No te pedí nada. Fuiste tú quien quiso pagar. Nadie te obligó». Ese fue el golpe más duro de todos, no porque tuviera razón, sino porque me reveló la magnitud de su ingratitud. Para él, mis sacrificios nunca habían sido un acto de amor, sino una obligación que él nunca pidió, y eso me hizo comprender que entre nosotros no había un puente roto, sino un abismo imposible de cruzar. Los invitados se miraban unos a otros, algunos con vergüenza ajena, otros con morbo, esperando que el escándalo creciera. Su esposa intentaba calmarlo, tirándole del brazo, y su suegro observaba en silencio, con el rostro pálido, sabiendo que todo el edificio de apariencias que habían levantado se derrumbaba. Él no se detuvo, siguió acusándome, diciendo que siempre lo había hecho sentir pequeño, que nunca confié en él, que todo lo que hice lo usaba para recordarle que me debía algo. «Yo no te debo nada», gritó, y esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Porque no era solo un arrebato de ira, era lo que realmente pensaba. Nunca creyó que mis desvelos y mis sacrificios fueran un regalo, siempre los vio como cadenas. Y en ese instante comprendí que lo había perdido, que el niño que un día me llamó héroe había muerto hacía mucho tiempo, sustituido por un hombre que me despreciaba. No respondí con gritos, porque entendí que la rabia era inútil. En cambio, lo miré directamente a los ojos y le dije: «Es cierto, no me debes nada. Y por lo mismo, a partir de hoy, no recibirás nada más de mí. No dinero, no ayuda, no respaldo. Has elegido avergonzarme, has decidido borrar mi nombre de tu vida. Pues bien, hijo, que así sea. Desde este momento, estás solo». Mi voz fue serena, pero sentí cómo se estremecía cada fibra de mi ser al pronunciar esas palabras. Fue como arrancarme un pedazo de alma, pero era necesario. Un murmullo recorrió la sala. Algunos intentaron intervenir, otros se quedaron petrificados. Mi hijo abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Su mirada era una mezcla de odio y desconcierto. Creo que por primera vez entendió que yo hablaba en serio, que no era una amenaza pasajera, que el hombre al que había tratado como sombra estaba finalmente reclamando su lugar, aunque fuera para retirarle todo lo que alguna vez le dio. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Atrás quedaron las luces, las flores, la música interrumpida, y todas esas caras expectantes que buscaban espectáculo. No miré atrás, porque sabía que si lo hacía podría quebrarme. Salí del salón con el corazón roto, pero con la certeza de que había dado el primer paso para cortar una cadena que me ataba a un hijo que ya no existía. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles iluminadas, con el eco de la discusión aún resonando en mis oídos, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La batalla entre padre e hijo había estallado frente a todos, y aunque me había dejado marcado, también me había liberado. Porque en su grito final, en su «no te debo nada», yo encontré la verdad que durante años me negué a aceptar. Él nunca me había querido como yo lo quise, y esa verdad, por dolorosa que fuera, sería el inicio de algo más grande. La madrugada después de la boda fue una de las más largas de mi vida. Volví a casa con el nudo aún en la garganta, con el eco de sus palabras clavado como un cuchillo. «No te debo nada». Esa frase me persiguió mientras me quitaba la chaqueta,
mientras encendía la luz tenue del comedor y mientras me servía un vaso de agua que no fui capaz de beber. Me senté frente a la mesa vacía y me descubrí pensando en algo que nunca antes había querido plantearme. ¿Qué significa realmente la sangre? Durante más de 60 años, creí que ser padre era un destino sellado por la biología, una cadena invisible que unía al hijo con el padre más allá de los errores, más allá de las palabras. Pero esa noche comprendí que la sangre, sin amor, sin respeto, sin gratitud, es apenas un líquido inútil. Recordé a mi propio padre, un hombre duro y silencioso que pocas veces me abrazó, pero cuya presencia era una roca en la que podía apoyarme. Él nunca dijo que me amaba, pero lo demostraba en su manera de sostenerme cuando me caía, en el pan que ponía en la mesa aunque a veces él mismo no comiera, en los zapatos que me compró a costa de sus callos sangrantes. Y yo, aunque lo juzgué de joven por su severidad, nunca lo desprecié. Nunca me atreví a mirarlo con burla, mucho menos a humillarlo. Al contrario, hoy lo recuerdo con respeto y con un agradecimiento que me quema, y me pregunto qué pasó entre él y yo, entre mi hijo y yo, para que esa cadena se rompiera. Quizá la sangre no es garantía de nada. Quizá uno puede engendrar a un hijo y aún así perderlo. Quizá un hijo puede crecer bajo tu techo, alimentarse de tu sacrificio, y aún así convertirse en alguien que niega tu nombre. Ese pensamiento me llenaba de una tristeza tan honda que sentí la necesidad de buscar respuestas en mis propios recuerdos, como si en algún momento de la crianza hubiera cometido un error imperdonable. ¿Fui demasiado duro? ¿Fui demasiado blando? ¿No lo escuché cuando debía hacerlo? Le di tanto que lo hice incapaz de valorar algo. Me descubrí repasando los momentos más íntimos de nuestra relación. Las noches en que le contaba historias inventadas para que se durmiera, la vez que me pidió que lo cargara en los hombros para ver un desfile, y yo, con la espalda ya cansada, lo levanté igual, porque su sonrisa valía más que mi dolor. Recordé cuando lo defendí en la escuela tras una injusticia, y él me miró con esos ojos llenos de admiración, como si yo fuera invencible. ¿En qué instante se perdió esa mirada? ¿Cuándo dejó de verme como un héroe para verme como un estorbo? El peso de la sangre se volvía una carga insoportable, porque no se trataba solo de él. Era mi propia identidad lo que estaba en juego. Yo no soy empresario, ni político, ni alguien que aparezca en las fotos de las revistas sociales. Soy un hombre que trabajó con sus manos, que ahorró cada moneda, que sacrificó sus propios sueños por un hijo. Y sin embargo, a pesar de toda esa entrega, fui despojado de lo que más me importaba, el reconocimiento de que, aunque imperfecto, fui su padre. Sin eso, ¿qué me quedaba? A lo largo de esa noche oscura, me invadió una reflexión amarga. Tal vez el error fue mío por aferrarme a la idea de que la sangre lo cura todo, de que con el tiempo todo hijo termina reconociendo a su padre. Me equivoqué. La sangre, por sí sola, no basta. La sangre sin valores, sin memoria, sin dignidad, no es un lazo, es una cuerda rota. Y entonces comprendí algo que me heló. Mi hijo y yo compartíamos la misma sangre, sí, pero ya no compartíamos la misma historia. Él había elegido renunciar a ella. Mientras amanecía y la luz tímida del sol se colaba por las rendijas de la ventana, llegué a una conclusión que me cambió para siempre. Si la sangre no lo detuvo en el desprecio, tampoco me detendría a mí en la justicia. Lo había protegido durante toda su vida, porque lo sentía parte de mí, porque mi sangre corría en sus venas. Pero si él mismo renegaba de ese vínculo, ¿qué me impedía a mí renunciar también? El amor de un padre es incondicional, dicen, pero incluso el amor más puro puede morir cuando es pisoteado demasiadas veces. Y así, entre el dolor y la rabia, empecé a gestar la idea que me acompañaría los días siguientes. No debía quedarme de brazos cruzados. No podía resignarme a ser el viejo humillado de la boda. El peso de la sangre ya no era un vínculo, era una carga. Y si él había elegido romperla delante de todos, entonces yo también podía romperla en los papeles, en las cuentas, en la herencia, porque hay algo más fuerte que la sangre, la verdad. Y la verdad debía salir a la luz, aunque eso significara dejarlo sin nada. La sangre lo hizo mi hijo, sí, pero sus actos lo hicieron mi enemigo. Y a los enemigos no se les llora, se les enfrenta.
Pasaron los días después de la boda como un eco interminable de vergüenza y furia. En cada rincón de mi casa aún resonaban las risas de aquellas 400 personas que presenciaron mi humillación, y cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el gesto altivo de mi hijo, señalándome con la copa como si yo fuera apenas un mueble en el salón. Intentaba distraerme con el trabajo en el taller, con la madera, con los clavos, con el olor del barniz, pero mis manos ya no obedecían con la misma paciencia de antes. La rabia se filtraba en cada corte, en cada golpe de martillo, y me encontraba destrozando más piezas de las que lograba terminar. No era yo mismo, no era el hombre que siempre había buscado la calma en el esfuerzo silencioso. Me había convertido en alguien distinto, alguien al que el dolor y la traición habían despertado de golpe. Y fue en ese estado, entre la impotencia y el desgarro, cuando comprendí que no podía quedarme quieto. Debía hacer algo. Al principio me engañé a mí mismo pensando que lo que quería era justicia, que buscaba un modo de hacerle entender a mi hijo lo equivocado que estaba, de mostrarle el valor de cada sacrificio que él despreció. Pero la verdad, y me costó admitirlo, era que lo que yo buscaba era venganza. No se trataba de una venganza sangrienta ni de gritos vacíos, sino de una venganza fría, silenciosa, calculada. Una venganza que debía construirse con la misma precisión con la que siempre fabriqué muebles, midiendo cada tabla, cada clavo, cada ángulo. Si me había pasado la vida construyendo para él, ahora construiría contra él. El primer paso fue revisar mis cuentas, mis ahorros, todo lo que aún quedaba en mis manos. Durante décadas, guardé con paciencia cada moneda, invertí en pequeños terrenos, en un par de propiedades modestas, en el taller que era mi refugio. Todo eso formaba parte de un patrimonio que había imaginado dejarle como herencia. Era mi manera de asegurarme de que, cuando yo ya no estuviera, él tendría un respaldo, una base sólida sobre la cual seguir creciendo. Esa idea siempre me dio paz, hasta ahora. Porque ahora, mientras revisaba papeles y balances, comprendí que esas propiedades, esos terrenos, ese taller, no serían su salvación, serían mi arma. Me acerqué a un viejo notario, un hombre de confianza que me conocía desde hacía años. Le pedí que me ayudara a reorganizar mi testamento. Él me miró con sorpresa, porque sabía que apenas unos meses antes había venido con la intención de reforzar la herencia a favor de mi hijo. Ahora, sin embargo, le pedí que borrara su nombre de todo. Quiero que quede claro, le dije con voz firme, que mi hijo no recibirá nada, ni una moneda, ni un terreno, ni este taller que construí con mis manos. Quiero que todo se destine a una causa diferente, a alguien que lo valore, a cualquiera menos a él. El notario intentó persuadirme. Me habló de la importancia del perdón, de la familia, de la sangre. Lo escuché en silencio, y luego le respondí: la sangre ya no pesa, lo que pesa es la humillación, y esa se paga. No discutió más. Preparó los documentos y me pidió mi firma. Temblé al estamparla, no de duda, sino de emoción. Era el primer paso real hacia mi plan. El segundo paso fue recopilar pruebas. No me bastaba con borrar su nombre del testamento. Quería que todos supieran la verdad, que nadie pudiera volver a mirar a mi hijo como un hombre ejemplar, como un modelo de éxito. Saqué la carpeta donde había guardado la cuenta de la boda, los recibos, los comprobantes de transferencias, cada factura que yo había pagado. También encontré fotos, correos, mensajes de proveedores con quienes negocié durante meses para organizar el evento. Tenía en mis manos la evidencia de que, sin mí, esa boda jamás habría existido. Y aunque ya había revelado parte de eso en el salón, cuando rompí la cuenta frente a todos, ahora quería que quedara por escrito, que se difundiera, que se convirtiera en su cruz. Empecé a escribir un relato detallado, un documento en el que narraba paso a paso lo que había sucedido, desde mis sacrificios de juventud hasta la humillación en su boda. No escatimé en detalles, no oculté mis errores porque quería que fuera creíble, indiscutible. Allí conté cómo lo crié, cómo me sacrifiqué, cómo él me negó. Ese documento no era solo un desahogo, era la base de mi venganza. Lo imprimí varias veces y lo guardé en sobres sellados que entregué a personas de confianza, con la instrucción clara de que, si algo me sucedía, debían difundirlo.
El tercer paso fue más difícil, enfrentarme a mí mismo, porque la venganza no es solo un acto contra otro, también es un acto contra lo que uno ha sido. Yo, que siempre fui un hombre de paz, debía aceptar que ahora era un hombre dispuesto a herir. Me miraba al espejo cada mañana y me repetía, él ya no es tu hijo. Él mismo rompió ese vínculo. Pero aún así, en lo más profundo de mí, quedaba una voz que susurraba, lo amas, y por eso duele. Esa contradicción me desgarraba, pero también me daba fuerza, porque entendí que no hay venganza más poderosa que la que nace del amor traicionado. Mientras tanto, observaba a mi hijo desde lejos. La noticia de lo sucedido en la boda se había esparcido rápido entre conocidos y ya no recibía solo halagos, sino también miradas incómodas. Su suegro, ese hombre que lo había eclipsado, parecía menos dispuesto a mostrarlo como trofeo. Había rumores de deudas, de negocios que no salían bien, y yo, desde la distancia, lo veía tambalear. Pero no me conformaba. Quería que cayera por completo, que sintiera en carne propia lo que es perder todo lo que uno cree asegurado. Comencé a diseñar el golpe final. Sería lento, meticuloso y, sobre todo, público, porque lo que él me había hecho en privado habría sido doloroso, sí, pero lo que me hizo en público fue insoportable, y así debía ser su caída, pública, ruidosa, imposible de ocultar. Imaginaba el momento, una reunión familiar, una cita con abogados, un anuncio inesperado, yo revelando mi testamento, mostrando mis pruebas, despojándolo de todo lo que esperaba recibir. Imaginaba su rostro, primero incrédulo, luego pálido, finalmente devastado, no por el dinero, porque sé que encontrará otros medios para vivir, sino por el golpe a su orgullo, a esa imagen perfecta que tanto cuidó. Imaginaba las reacciones de los demás, unos sorprendidos, otros avergonzados, algunos quizá aliviados de ver expuesta la verdad, y yo, sereno, como un juez que dicta sentencia. Pero no me engaño. Sé que este plan no solo es contra él, también es contra mí, porque con cada paso que doy me arranco un pedazo de lo que fui, el hombre que lo cargó en sus hombros, que lo defendió en la escuela, que le compró su primera bicicleta. Ese hombre muere poco a poco en cada decisión, y sin embargo lo acepto, porque en esta guerra lo único que me queda es mi dignidad, y la defenderé hasta el último aliento. En las noches, cuando el silencio de la casa me envuelve, vuelvo a hablar con Teresa, aunque ya no esté. Le reprocho haber criado a nuestro hijo bajo su sombra, haberme debilitado con sus frases, haber sembrado en él la semilla del desprecio. Le digo que ahora la herencia de su hijo será la vergüenza, que así como ella me dejó la carga de la verdad, yo se la devolveré multiplicada. Y aunque sé que hablar con una muerta es inútil, me da fuerzas, porque cada palabra que pronuncio en ese vacío es un recordatorio de que ya no tengo nada que perder. Y así, con cada día que pasa, el plan se afianza. Ya no es un borrador, ya no es un deseo, es una realidad que se acerca, como una tormenta inevitable. Y en lo profundo de mi corazón sé que cuando llegue ese día, cuando ejecute el último movimiento, no habrá vuelta atrás, porque mi hijo eligió renegar de mí, y yo he elegido renegar de él. Y en esa renuncia mutua, en ese abismo que ya no se puede cerrar, solo queda espacio para la justicia más fría, la justicia de un padre que ya no ve sangre, sino traición. La mañana que elegí para cerrar aquel capítulo, amaneció con un cielo limpio, como si el mundo también quisiera darme su aprobación muda. Preparé la casa con la calma de quien organiza una ceremonia íntima y definitiva. Puse la mesa con la mantelería que Teresa tanto hubiera querido para un día sin prisa. Coloqué fotografías antiguas en las paredes y encendí una lámpara que daba una luz cálida, parecida a la de las tardes en que él era niño y venía a buscarme al taller. Convocamos a la familia con la excusa de leer unas cartas de mi esposa que nunca había podido pronunciar en voz alta, y muchos vinieron movidos por la curiosidad, por la costumbre o por la esperanza de que aquellas palabras pudieran, de algún modo, curar lo que estaba roto. Los que llegaron con caras largas y los que vinieron con sonrisas de compromiso se sentaron en torno, sin sospechar que esa reunión, que aparentaba ser un homenaje, sería el escenario de una verdad que no cabía ya en silencios.
Comencé hablando de Teresa. Hablé de su sonrisa pequeña, de la manera en que arreglaba las flores en la cocina, de su costumbre de dejar migas de pan para los pájaros. Hablé con ternura y con dolor, y vi cómo sus rostros se ablandaban, cómo las miradas se volvían hacia recuerdos compartidos. Quería que el ambiente fuera claro. No venía a escupir rencor, venía a reparar con palabras lo que la vida había torcido. Y entonces, cuando la nostalgia nos tuvo a todos rendidos, saqué la carpeta con las pruebas que llevaba meses reuniendo, la carpeta que guardaba la cronología de lo sucedido, los papeles que explicaban por qué aquella boda estaba pagada por mis manos y por qué mi nombre merecía aparecer en la historia que se contara. No hice alarde. Abrí la carpeta y fui desgranando la historia con calma quirúrgica, los presupuestos, los pagos adelantados, los comprobantes a mi nombre, las conversaciones por mensaje con el proveedor del salón, con el florista, con quien coordinó la orquesta. Conté cómo había adelantado buena parte del costo, cómo había hipotecado mis ahorros por ese día que creí que lo devolvería en forma de gratitud. Leí extractos de recibos, mostré transferencias y contratos. Mientras lo hacía, observé a las personas. El suegro, que hasta hacía días sonreía con suficiencia, mostró un gesto de contracción en la mandíbula. Algunos rostros se llevaron las manos a la boca, como si el asombro fuera un golpe físico. No necesitaba gritar, la evidencia era la voz más clara. Con voz serena, expliqué también las razones de mi decisión respecto a la herencia. Había consultado a un notario y cambiado mi testamento. Mis bienes irían a un fondo de becas para jóvenes obreros y al taller comunitario que abriría el próximo mes. No dejaré nada a quien me humilló, dije con una calma que heló la habitación. No pedí aplausos, solo pedí que escucharan. Muchos se sorprendieron, otros cuchichearon. El suegro, que hasta hacía un momento se mostraba tan campante, palideció y sus manos se cerraron. Mi hijo intentó interrumpirme con la impostura de quien se siente acorralado, pero yo seguí, porque lo que buscaba no era derrotarle en la escena pública, sino asentar con hechos lo que había dicho en la boda. Quien organiza, quien paga, también merece reconocimiento. No faltaron reproches. Algunos dijeron que era un anciano rencoroso, otros argumentaron que la familia debía solucionar sus problemas internamente. Hubo lágrimas y hubo voces en mi contra, pero también hallé apoyo en rostros que jamás imaginé. El jardinero que tantas veces ayudó en el montaje, la vecina que trabajaba como contadora en la alcaldía y que había visto irregularidades en unas facturas, un antiguo amigo que conocía empresas que cobraban de más a bodas de este calibre. A esos hombres y mujeres les entregué copias ordenadas del dossier y les pedí discreción hasta que yo decidiera el momento de abrir el fuego. Su apoyo no fue para alimentar mi ego, sino para validar que lo que yo decía tenía sustento. Mientras la tarde avanzaba, puse en marcha la segunda parte del plan: contactar a la prensa. No lo hice por ansias de venganza mediática, sino por la necesidad de que la verdad llegara lejos, que la imagen perfecta que habían construido sobre mi hijo se resquebrajara en el lugar en que más le importaba. Entregué a un periodista local un dossier con los documentos y una carta donde narraba, con humildad y sin odio, todo lo que había vivido. Le pedí que esperara hasta que yo diera la señal. La historia debía publicarse con rigor, con documentos, no con conjeturas. Ese diario, que muchos en la ciudad respetaban por su seriedad, accedió a revisar el material y prometió que saldría cuando yo diera el visto bueno. No fue un acto sencillo. Por las noches me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si mi venganza publicaría heridas irreparables. Me dolía pensar en el daño que su esposa, mi nuera, podría sufrir, en los invitados que me consideraban su amigo, en los nietos que quizá un día reclamarían la memoria de su abuelo. Pero recordaba el sonido de la sala, las risas de burla, su gesto despectivo, y me convencía. No podía volver atrás. La dignidad no se recupera con silencios, se recupera con actos que la sostengan por delante de la humillación. Y yo sabía que, si no actuaba, la historia se perpetuaría en manos de quienes celebraban su éxito sin mirar detrás del telón. La publicación salió una semana después. No quise verla en la primera hora. Bebí café en ayunas y pensé en Teresa. Le hablé en silencio, diciéndole que aquello era por ella, por el esfuerzo que hizo en su día a día, por su nombre.
Cuando por fin abrí la página, los comentarios comenzaron a llegar. El artículo no era un linchamiento. Describía los documentos, la cronología y las decisiones tomadas respecto a la herencia. Mostraba cifras, nombres y pruebas. La comunidad reaccionó con sorpresa, con indignación, con conversaciones acaloradas en plazas y cafés. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros comenzaron a llamar buscando su explicación. Poco a poco, la imagen que mi hijo había querido construir quedó agrietada, y con esas grietas, su fundamento de prestigio empezó a desmoronarse. Las consecuencias en la familia fueron devastadoras para algunos y liberadoras para otros. El suegro, sintiéndose expuesto, intentó frenar el daño mediante ofertas económicas y gestos de reparación que demoraron en llegar y que se vieron vacíos. Mi hijo perdió contratos, le retiraron invitaciones a mesas sociales. Su reputación, tejida por años de apariencias, sufrió un desgaste público que le dolió más por vanidad que por necesidad. Lo más duro fue ver cómo algunos miembros se apartaron para protegerse, cómo otros lo miraron con distancia por primera vez. Pero también hubo quienes se acercaron con sinceridad, antiguos colegas del taller, vecinos que me conocían de toda la vida, personas a las que mi trabajo les había permitido vivir mejor. Con ellos, comencé a pensar en devolver lo que mis manos habían construido. Pasaron los meses, y poco a poco la ira se transformó en trabajo. Con el dinero que pude rescatar, y con donaciones de quienes creyeron en la causa, montamos el taller comunitario. Contraté a 2 aprendices con ganas y a una mujer que enseñaba a coser. Pintamos paredes, lijamos mesas, hablamos con jóvenes que no tenían oportunidades y les ofrecimos formación. El taller se volvió un pulso vivo que me devolvía algo de sentido. Al inaugurar invité a esa comunidad que tanto me apoyó. Vi a padres emocionados, a chicos con manos manchadas por primera vez aprendiendo a construir algo que luego podrían vender. Sentí en cada abrazo que la humillación de aquella boda servía ahora para algo bueno. Un día, meses después, vi a mi hijo pasar frente al taller. Se detuvo, miró la bandera con el logo del centro y sus hombros se encogieron. No vino a pedir trabajo ni a mendigar reconocimiento. Simplemente observó desde la distancia. En sus ojos ya no había la arrogancia del banquete. Había, por primera vez, incertidumbre. Quizá entendió algo que le era imposible aceptar antes, que la vida no se mide por el aplauso en una foto, sino por el pan que se comparte y por las manos que saben crear. Tal vez fue tarde para restaurar lo que se rompió entre nosotros. Tal vez algunas puertas ya no volvían a abrirse. Pero aquel instante me bastó. Vi cómo su figura alejándose se mezclaba con la luz de la tarde, y supe que mi decisión había sembrado algo más que rencor. Había devuelto dignidad. Cerré el ciclo no con rabia ciega, sino con la paz de un hombre que a los 61 años aprendió que la justicia personal tiene 1000 caminos. Elegí uno que devolviera valor a mi oficio, que protegiera la memoria de Teresa y que, al mismo tiempo, mostrara a mi hijo la consecuencia de su desprecio. Algunos me llamaron duro, otros compasivo. Yo prefiero pensar que fui justo. Cuando finalmente alzamos una copa de verdad en la inauguración del taller, no fue para celebrar la derrota de alguien, sino para brindar por la dignidad recuperada y por los jóvenes a quienes el mundo les negó una oportunidad. Y en ese brindis, rodeado de manos curtidas y sonrisas sinceras, entendí que había ganado lo único que me pertenecía de verdad, el respeto por mi propia vida y la tranquilidad de que, al menos, mi nombre no sería más borrado por el gesto de un hijo que decidió olvidar de dónde vino.